Me defino como que una persona que diariamente está luchando contra mí mismo, en el sentido de no quedarme con lo hecho, sino tratar de ver hacia el futuro. Sí, y es una labor como muy compleja. Y creo que enfrentarte con uno mismo es la parte más complicada y difícil de las cosas. Pero yo creo que es la solución pues para poder avanzar. Creo que aunque tengo muchas pasiones, pero sin duda la foto es la que ocupa el primer lugar. Sí, y yo creo que en base a la fotografía pues he aprendido muchísimo. Ya cada proyecto, cada imagen que he hecho en mi vida ha sido como una lección. Y el cúmulo de lecciones han sido enormes. Y sin duda la fotografía me ha mostrado pues, la parte complicada de la vida, la parte generosa, pero también el lado oscuro de la vida. He estado en situaciones muy complicadas que sin duda también he aprendido de ellas. Mis primeras fotos sobre todo son en la calle, en la ciudad de Puebla, sobre todo la parte del centro de la ciudad de Puebla. Me recorrer pueblos, Cholula, Atlisco, con mi camarita, de meterme a panteones, y sobre todo imágenes de la vida cotidiana, es como la primera etapa como fotógrafo. Pero ahí empezaba a aprender de la foto, a conocer a la foto. Yo creo que donde mi encuentro es total con ella es aquí en la Ciudad de México, sobre todo con Héctor García. Ahí fue realmente el encuentro, de ahí parto. Pues yo creo que la composición viene un poco de mi trabajo como estudiante de artes plásticas. Yo antes de la fotografía era estudiante de artes plásticas y sin duda ahí tuve una educación visual muy profunda y que me ha ayudado pues por la cuestión de hacer fotografía. O sea, tanto es así que cuando yo hago una imagen no estoy pensando en la cuestión de la composición. Esto ya viene por automático, ¿sí? Pues me interesa más interpretar lo que tengo enfrente y cómo traducirlo en imagen. Es la parte que más me importa. O sea, yo creo que una de las etapas primordiales y importantes es la etapa como estudiante de artes plásticas, para la cuestión de educación visual. Bueno, la parte del compromiso fue sobre todo el trabajar para el Partido Comunista Mexicano, como fotógrafo del Partido Comunista Mexicano. Ahí me dio la visión social de mi país. Ahí fue donde entendí muchas cosas. Y cosas que no entendía, ahí estaba la gente que me las explicaba. O sea, casi la mayoría de los fotógrafos en México somos autodidactas. Y cuando tenía la inquietud sobre el reportaje, tuve la fortuna de hablar mucho con Nacho López. Nacho López me decía cómo estructurar un reportaje. Y realmente su enseñanza fue impresionante. También Héctor García fue alguien que me ilustró muchísimo. Y lo demás ha sido sobre la marcha. Yo creo que para hacer fotografías sobre proyectos de investigación, pues es eso, ¿no? O sea, realmente hacer una investigación a profundidad. Yo creo que hay que entender el tema para poder traducirlo. Y creo que sin duda la investigación pues es una cuestión fundamental. El hecho de escribir, de tener un orden con las cosas, el ser consecuente con el proyecto, el compromiso, ¿sí? El seguimiento. Y yo creo que sin duda un proyecto a otro uno va aprendiendo. Y tuve la fortuna de conocer a gente como pues Nacho López, a Mariana Jampolsky, a Héctor García, a Graciela Iturbide. Y bueno, y yo creo que la lista es innumerable. O sea, tan solo de fotógrafos mexicanos y luego pues, hablando de gente en el extranjero, pues es impresionante. Yo creo que uno se nutre de todos ellos. Pero sin duda la gente que me impresiona y siempre me va a seguir impresionando ver sus imágenes, Cartier-Bresson, Eugene Smith, ¿sí? Pero la lista es enorme, Kudelka. Todo eso se conforma pues para lo que hago, para lo que soy. Y sobre todo el compromiso es un compromiso de vida, o sea, no es algo momentáneo. Yo creo que el compromiso como fotógrafo y sobre todo con cuestiones sociales es de vida. Para mí creo que la fotografía es una parte muy importante
para mostrar hechos y situaciones que considero que deben de mostrarse, pues, ¿sí? Y casi todo mi trabajo está enfocado en ese sentido, ¿no? Desde la cuestión de contra la pared, que es la violencia en la Ciudad de México, en los cafetaleros, son los trabajadores en el sur del país, lo de ciegos, o sea, casi todo este trabajo tiene un perfil con la parte social. Hay situaciones que me duelen, y las que me duelen siento que hay que darles atención, que hay que estar ahí, que hay que mostrar, que hay que meterte, comprender y mostrar al mundo lo que está sucediendo. Creo que yo no puedo ser inflexible ante las cosas. Y viendo el panorama social en México es impresionante, o sea, casi todo requiere una atención, ¿sí? Es complejo hacerlo, la parte del compromiso, tal vez sea ya hasta una palabra trillada, pero en los hechos pues es el estar ahí, el hacerlo, ¿no? Y el concluir, aprender a concluir. Y es la parte que yo creo, ¿sí? Y retomo mucho pues también cuestiones y conceptos, por ejemplo, de Nacho López. Nacho López decía que la fotografía artística, o sea, solamente artística, pues que no llegaba a ningún lado, ¿no? Que tiene un momento de vida muy corto, que la fotografía con un compromiso social pues realmente tiene una importancia, y que esa importancia que incluso que con el tiempo adquiría hasta un papel histórico porque era como documento, y yo sigo pensando que tiene toda la razón, y mi vida como fotógrafo pues lo he ido demostrando, ¿no? Pues yo creo que yo a Nacho lo tuve más como amigo que como maestro. O sea, las enseñanzas que obtuve de él fueron como muy íntimas, muy cercanas, pero con un nivel de amistad, más que en un aula, ¿no? O sea, yo nunca fue mi maestro, que me hubiera gustado muchísimo que hubiera sido, pero no, nunca lo fue. Y sin duda a Nacho lo conozco cuando su salud va decayendo, y ve en mí la posibilidad de seguir en contacto con la foto documental, y es cuando me empieza a transmitir todo lo que sabía, porque era realmente un sabio extraordinario, y creo que para mí fue como un momento muy afortunado el ver, incluso planeamos cosas que si no se hicieron fue porque murió. O sea, gracias a mi trabajo como fotógrafo de prensa pues he tenido los recursos pues para vivir, para mantener una familia, y también para mis proyectos personales. Y lo otro pues ya viene en base al sacrificio, el esfuerzo, que en un determinado momento tiene un reconocimiento, como ha sucedido el haber obtenido la beca del Sistema Nacional de Creadores, que me apoyó muchísimo. Fueron 6 años becado, fue un privilegio tener esa beca, y otros premios que he obtenido sin duda me han contribuido a que siga con esta doble tarea. Bueno, imagínate, sin duda fue como un espacio de libertad, un espacio donde nosotros, ante una situación de los medios nacionales, de decir, bueno, vamos a crear nuestro espacio independiente para hacer las cosas tal como creemos, o sea, teniendo una independencia de las cosas, y tratar de vender. Sin duda lo hicimos, y lo hicimos durante 16 años hasta que sentimos que el mercado pues decayó, realmente cayó, sobre todo se malbarató, pero sin duda en todos esos 16 años me permitió también tener los otros espacios para hacer mis proyectos. Yo siempre he procurado estar en medios que tengan un nivel de crítica social, ¿sí? O sea, para empezar hablando con los periódicos del Partido Comunista, posteriormente La Jornada en su primera etapa, luego creando Imagen Latina, y ahora en Proceso. O sea, yo no me imagino estar en otro medio, porque corresponde mucho a mi forma de ver y pensar las cosas. Aunque también estoy convencido que los medios llevan una línea editorial. O sea, finalmente el trabajar para un lugar obedece pues a una guía. Y a una guía, por ejemplo, en este caso que yo estoy de acuerdo, ¿sí? Pero también creo que dentro de esta guía hay cosas que no entran, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo. O sea, un trabajo de investigación fotográfica de años no te lo va a publicar un medio.
estoy totalmente convencido. Entonces, por lo tanto, pues busco otras posibilidades, ¿no? Una es la parte editorial, que es la parte complicada, sobre todo económicamente es muy difícil, y la parte que creo que es la más factible es la de Internet. Entonces yo creo mi propio medio, donde sé que no me van a publicar, ahí sí empiezo a publicar lo que yo creo. Yo lo he mencionado mucho en los talleres de que todos los fotógrafos, sin excepción, los grandes maestros, Cartier-Bresson, que tú me digas, somos muy malos fotógrafos, todos somos muy malos fotógrafos, que finalmente lo que vemos es el resultado de una edición, ¿sí? Pero hacemos cosas muy malas y todo lo que es muy malo también se tira, o sea, no tiene sentido guardarlo. Uh-huh. La otra vez también he hablado sobre todo en fotografía de prensa, en toda tu vida como fotógrafo, solamente una o dos fotos llegan a tener ese nivel de proyección a nivel internacional, esa fuerza. Y en este caso, en mi caso fue lo del terremoto del 85, la foto, pero hasta ahí. O sea, ninguna otra foto ha tenido esa fuerza. Pero si hablamos de una vida como fotógrafo, dos fotos, así es de estricta la historia, ¿no? Entonces realmente, si tú te pones muy exigente, a lo mejor ya no hablamos de rollos, a lo mejor dices, Marco tiene unos 15 buenas fotos y toda una vida de trabajo. Por ejemplo, muchos de mis proyectos, por ejemplo, en el caso de Cafetaleros, el caso de Contra la Pared, incluso de Ciegos, todos están hechos al mismo tiempo, pero cada proyecto lleva un guión distinto. Cada guión es una investigación distinta. Y lo que sucedía es que yo no me puedo clavar en un proyecto, no sé, por completo, hasta terminarlo. Eso yo no lo puedo hacer, porque realmente el mismo proyecto me satura, ¿sí? Entonces necesito descansos. Y es cuando yo empiezo a intercalar los proyectos, ¿sí? Retomo uno, empiezo otro y luego regreso donde me quedé y lo retomo con mucho mayor entusiasmo, mayor visión. Y eso me ha funcionado bastante bien, ¿sí? Y sin duda pues, me ha mantenido ocupado durante muchísimos años. Pues yo creo que una imagen significativa es la síntesis de lo que tú vistes, ¿sí? Es la traducción correcta por medio de una imagen de lo que tú viste, lo que sentiste, de un hecho, de una situación. Y para esto, uno como fotógrafo, cuando llegas a retratar, llegas con esta cuestión haz de cuenta que tu cámara es como el cuaderno de apuntes, donde vas tomando apuntes de la situación hasta que llegas a la imagen, ¿sí? Pues la ficción para mí es más bien la cuestión, me encanta la cuestión surrealista. Nada más, yo creo que para mí es como darle un poco las vueltas al asunto. Siempre me ha gustado la imagen surreal, con un cierto sentido surrealista. Y creo que sí se ha notado en mis imágenes, por ejemplo, lo que hablaba Laura de los pies de Judas, es esa cuestión de, o sea, en los pies de Judas ahí está Luis Buñuel, está lo que ha aprendido del surrealismo, o sea, no es que también me la haya encontrado de casualidad, sino también es parte de la formación, ¿no? Pues mira, creo que en el proyecto bueno, hay muchas imágenes que me interesan, pero sin duda algunas han sido como importantes, y no porque yo lo diga, sino porque lo he detectado con la gente. Una de ellas es el niño con la bandera, el otro es el niño en el agua, es una foto de formato medio que también a la gente le impresiona mucho. Bueno, y es una imagen que sin duda es contundente y sobre todo la parte interesante es esta cuestión de que está hecha con una Hasselblad y utiliza un recurso de una pecera. Entonces se ve el nivel del agua y se ve la parte de abajo del agua, la parte de arriba. Entonces es una imagen muy interesante porque también tiene como manejos ópticos, sí, por el agua. La otra es de una mujer del Estado de México que se tapa la cara con el paisaje mexicano de nopales, que también es como importante. Son varias, así la de Ciegos que son como claves. No sé, te podría hablar de 30 años a la fecha, la fotografía es otra en México. O sea, antes no existían estos programas de apoyo, antes no existía el Centro de la Imagen, no había espacios para la fotografía en México. O sea, siento que
que en cuestión de grupos, casi no hay grupos de fotógrafos. Antes sí existía más la parte de grupos, por ejemplo, de fotoperiodistas que se reunían y preocupados por determinadas situaciones, y de ahí se surgían ideas para hacer cosas. Ahora no sucede. También creo que es una cosa que sucede también con la fotografía conceptual, o sea, cada quien como que jala para su lado, como que se está haciendo más individual la situación, y eso también es algo que me preocupa. O sea, casi la gente no se reúne, no hay. Y yo creo que reunirse es importante, es fundamental hacerlo. Así es como han salido las cosas a lo largo de la historia de todo. Así es como surgió el Consejo Mexicano de Fotografía, como surgió el Centro de la Imagen, en base a discusiones, de reuniones de gentes. Y ahora no está sucediendo eso. Actualmente se están sucediendo varias cosas. Siento que, por ejemplo, en fotografía de prensa hay espacios que se van perdiendo, que me preocupan. Por ejemplo, la Bienal de Fotoperiodismo. Creo que es algo que debemos de retomar, que es algo que le ha dado mucho impulso a la cultura de la fotografía en México, porque sobre todo en la Bienal es donde está lo mejor del fotoperiodismo en México, que incluso del fotoperiodismo que no se publica, que muchos de los medios no publican, pero que termina ahí. Me preocupa esta cuestión de, por ejemplo, el Centro de la Imagen, que es un espacio muy importante de la fotografía en México, que haya perdido gradualmente en 2-3 años espacios. O sea, la cantidad de exposiciones que hay son muy mínimas, la cantidad de talleres es mínimo, cuando en un momento ocupó un papel importantísimo. ¿Sí? Cuando había más de 100 talleres al año, de esos 100 talleres, no sé, el 30% eran con gente que venía fuera de México, y sin duda contribuyó a generaciones de gentes, y es un espacio que vamos perdiendo poco a poco, y creo que eso está mal. Por ejemplo, a mí me preocupa mucho la obra de Nacho López, que es un extraordinario fotógrafo, impresionante, que muy ordenado, dejó un archivo muy ordenado que finalmente terminó en la Fototeca Nacional, pero nunca dejó una visión de sus proyectos, de su trabajo. Entonces la gente, cualquier investigador que llegue y vea negativos o hojas de contacto, va a interpretar su trabajo. ¿Sí? Y yo no quiero que suceda eso con mi trabajo. Por eso es tan importante esta revisión, porque quiero que la gente vea mi interpretación de mi trabajo. ¿Sí? O sea, claro que cualquiera puede llegar y interpretarlo de una forma distinta, pero para mí es como muy importante que quede el registro de cuál es mi visión de las cosas, cuál es mi narración de las cosas. Entonces, como por ahí implica lo de internet, lo que estoy haciendo es como dejar eso en orden. Lo que yo tengo, y es una preocupación muy fuerte, es la parte de la revisión de mi trabajo. Hay muchos proyectos que incluso son inéditos, que les estoy dando forma ahora, y es como mi gran pendiente, sacar todo, porque me cuesta mucho ver también hacia futuro cuando estoy cargando una bolsa muy grande de cosas que he ido acumulando durante muchos años. Entonces las imágenes son para ver, los proyectos son para ver. Y creo que en este momento estoy como en esta etapa de estar armando, de estar trabajando mucho con la edición, de mostrar lo hecho. Y yo creo que para mí la parte importante en este momento es concluir con lo que he hecho para ver a futuro también. Me cuesta trabajo ver a futuro cuando siento que tengo cosas pendientes. Y sin duda los caminos son enormes. O sea, tan solo ahora con la cuestión de internet, pues me encuentro con una posibilidad infinita de poder mostrar mi trabajo. Sin duda ahora ya no solamente es fotografía, ¿sí? Es la forma como vas a presentar tus trabajos, la narración, la edición sobre todo, ¿no? Cómo vas a narrar tus historias, y cuestiones como el audio, como el video, sin duda, pues vienen a contribuir y a cambiar mi forma de pensar las cosas. Yo creo que son elementos que ahí están. Creo que las posibilidades para comprimir imágenes y el ancho de banda de internet cada vez más grande y te permiten publicarlo ahí, y sin duda es el camino. Y claro, cambia tu nivel de las cosas. Pero si antes veías un solo nivel, ahora estás viendo varios niveles. O sea, que no solamente es la imagen, es el texto, es el audio, es el video.
¿sí? Y la forma como vas a presentarlos. Y en eso que también implica la edición y el diseño. Y sin duda los proyectos adquieren todo un sentido. Y claro, ahora yo no solamente cargo con la cámara. Por ejemplo, una de las últimas cosas que hice fue lo del Niño Fidencio. Traía 5 cámaras, ¿sí? Entre video, diversos formatos, porque también me gusta trabajar con formatos. Desde cámaras de plástico, Nopeica, mi inseparable Leica, ¿no? Y bueno, panorámica. Como, para mí, como tener todos estos elementos o todas estas herramientas, pues me permiten pues, traducir mejor lo que estoy viendo. Yo creo que tiene grandes posibilidades la fotografía digital. Creo que uno de los proyectos, bueno, que hice este proyecto periodístico para Proceso fue en China. Creo que de los primeros proyectos que hago digital y en color. Casi toda mi obra es en blanco y negro y yo ahora lo hice en digital y color. Y bien, o sea, y bueno, y alguien que lo ha visto y que conoce mi trabajo, que es Connie Todd de Texas, de la Universidad de Texas, lo vio y me dijo, oye, retratas igual que como retratas en blanco y negro. O sea, que mi forma de ver no ha cambiado. O sea, yo creo que lo más difícil es romper con tu forma de ver las cosas, ¿sí? Porque finalmente como que creas moldes de cómo solucionas visualmente las cosas. Y lo más importante es siempre estar buscando una forma distinta de verlas. Y es cuando la parte difícil de romper con uno mismo. Y yo creo que el caso de Mariana ilustra mucho eso. Ella también su preocupación. O sea, y yo creo que es parte del ejercicio también, del ejercicio creativo. El siempre estar superándose uno mismo. La lucha contra uno mismo también. Uh-huh. Mira, yo creo que en cuestión de imagen no importa con qué sea el soporte, análogo, digital, no importa la cámara, si es el último equipo, la última tecnología, a una cámara estenopeica hecha con una caja de cartón, o sea, no importa, lo importante es la imagen, para mí todo es válido. Uh-huh.